Bueno, continuamos con el día de hoy con las actividades de medicina perioperatoria en el paciente con patología asociada. En este caso vamos a pasar al módulo de riesgo transfusional perioperatorio que lo coordina la doctora Beatriz Noya, que es profesora agregada de la Unidad Académica de Anestesiología del UDELAR. Buenos días para todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por permanecer a pesar de los trastoques con los horarios. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero hacer extensivo nuestro agradecimiento al comité organizador y a la doctora Marta Zurbano por invitarnos a participar de esta actividad. En este caso, para compartir con ustedes el tema riesgo transfusional perioperatorio. Y para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Gabriela Rivas, que es profesora adjunta de la Unidad Académica de Hemoterapia y Medicina Transfusional del Hospital de Clínica, Facultad de Medicina. Es especialista en inmunomatología, directora de carrera de Tecnicatura en Hemoterapia e integrante del Grupo de Trabajo de Sangrado Crítico, Transfusión Masiva en Trauma y Obstetricia del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina. Contamos también con la doctora Florencia Bentancor, es hematóloga y asistente de la Unidad Académica de Hemoterapia y Medicina Transfusional y es integrante del equipo de trabajo PBM del Hospital de Clínicas. Y por último, el doctor Nicolás Sierra, médico internista, integrante de la Clínica Médica A del Hospital de Clínicas y también integrante del equipo de trabajo de PBM del Hospital de Clínicas, a los cuales aprovecho a darle mi agradecimiento por el compromiso y por la dedicación durante todo este tiempo y bueno, por dedicarnos hoy su tiempo y sus conocimientos para compartir con nosotros. Bueno, entonces comenzamos con esta primera presentación que va a ser muy conceptual para dar paso luego, sí, a la presentación de nuestros invitados. El punto de partida para abordar este tema es posicionar el riesgo transfusional perioperatorio como un objetivo en sí mismo y con ello mejorar la evolución posoperatoria del paciente quirúrgico. Decimos esto porque recordemos que más del 40% de las transfusiones sanguíneas se realizan en el contexto del paciente quirúrgico y son los cirujanos y los anestesiólogos las dos especialidades que con mayor frecuencia indicamos una transfusión sanguínea. Y es tal el impacto que esta práctica tiene en la seguridad de nuestros pacientes que las políticas que promueven la gestión de sangre del paciente vienen siendo fuertemente recomendadas desde hace más de una década por la Organización Mundial de la Salud y luego se han ido adhiriendo otras organizaciones y sociedades científicas. Recordemos que hace apenas un año y unos meses la CLASA firma la Declaración de Santa Cruz, por la cual todas las sociedades miembros asumimos el compromiso de avanzar en la implementación de las prácticas que permitan disminuir el sobreuso de la sangre. Y es que en el paciente quirúrgico, esta relación o este proceso entre sangrado y transfusión adquiere una relevancia muy particular y es por su frecuencia. A modo de ejemplo, cada año en Estados Unidos se administran más de 15 millones de unidades de glóbulos rojos que se destinan fundamentalmente para dar apoyo a la cirugía mayor, a la cirugía oncológica, a la cirugía cardiovascular y a la asistencia del paciente politraumatizado. En contraposición, vemos que en los países con ingresos medios bajos se destina todavía hoy a el manejo de las complicaciones obstétricas. En el Hospital de Clínicas, según datos que nos aportó la Unidad Académica de Hemoterapia, el 40%
de la sangre desplasmatizada se destina a la asistencia al paciente quirúrgico durante todo el perioperatorio. Y este no es un dato menor. A su vez, el 18% se destina para la asistencia del paciente politraumatizado y la herida y heridas de arma blanca, que como comprenderán muchos de estos pacientes van a ser futuros pacientes quirúrgicos, por lo cual este número aumenta considerablemente. Estas cifras nos dicen que algo tenemos que hacer. Y de hecho, ya se está trabajando trabajando un equipo interdisciplinario en justamente tratar de aplicar en nuestro medio aquellas estrategias que han demostrado con la mayor evidencia que son eficaces para disminuir el sobreuso de las transfusiones. Ahora bien, ¿cuál es el escenario clínico? ¿Qué particularidad tiene el escenario clínico del paciente que se somete a una cirugía mayor? Una cirugía en la que esperamos una pérdida sanguínea mayor a los 500 mililitros o una pérdida que supere el 10% del volumen sanguíneo circulante. El escenario clínico está claramente dominado por el sangrado. Sangrado intraoperatorio, pero también posoperatorio. Sangrado que es evidente, pero que también puede ser oculto. Sangrado que va a determinar una pérdida de la masa eritrocitaria que lleva progresivamente a un descenso de los valores de hemoglobina, pudiendo llegar a valores tan críticos que justifiquen la transfusión de sangre, de acuerdo al umbral transfusional que hayamos definido para nuestro paciente. Podemos decir entonces que anemia, sangrado y umbral transfusional son los principales determinantes de la transfusión sanguínea en el paciente quirúrgico. El 97% de las transfusiones sanguíneas que realizamos se basan en alguno de estos factores de riesgo. Por lo tanto, su detección, su evaluación y su tratamiento debe formar parte ineludiblemente de nuestra valoración preanestésica, de la misma forma que evaluamos el riesgo cardiovascular, el riesgo renal, el riesgo respiratorio. ¿Y por qué decimos esto? ¿Cuál es el impacto que estos factores de riesgo tienen en nuestro paciente, en el paciente quirúrgico? La anemia. ¿Realmente la anemia nos tiene que preocupar? La respuesta es sin duda sí, nos tiene que preocupar. ¿Por qué? En primer lugar, por su alta prevalencia. Más del 30-40% del paciente que tiene pendiente una cirugía mayor llega con anemia. A su vez, este porcentaje puede aumentar sustancialmente si consideramos otras variables como ya fueron mencionadas anteriormente. La edad, la presencia de ciertas comorbilidades, el tipo de cirugía. Y si la anemia preoperatoria es frecuente, mucho más lo es la anemia postoperatoria, a la cual le prestamos muy poca atención. Más del 80-90% del paciente que se sometió a una cirugía mayor va a desarrollar o intensificar anemia. En parte como consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica que guarda magnitud con la invasividad de la cirugía y le prestamos poca atención. En segundo lugar, la anemia por sí sola, y aún siendo una anemia leve, es responsable de malos resultados clínicos. Es responsable de un aumento de la morbimortalidad y es reconocida como un factor de riesgo independiente. ¿Cómo se traduce esto? Con un aumento de la tasa de infección, un aumento de la incidencia de eventos isquémicos, neurológicos y cardiovasculares, una prolongación en la estadía hospitalaria y un aumento de la mortalidad. Ustedes saben que el paciente que ingresa con anemia tiene 2 veces más probabilidad de recibir una transfusión. Por otro lado, la anemia actúa de forma sinérgica con otras comorbilidades, como también ya fue mencionado hoy. Pensemos en una insuficiencia renal, pensemos en una insuficiencia cardíaca, pensemos en el paciente añoso, y esto también intensifica el resultado adverso de nuestro paciente. En tercer lugar, la anemia, ustedes saben, es el principal factor predictivo de transfusión. Hay una clara relación entre el nivel de hemoglobina y la indicación de transfusión. Y podremos
discutir si hay suficiente evidencia para avalar la indicación de transfusión en base a un solo parámetro, como puede ser un valor aislado de hemoglobina. Pero lo cierto es que es el que más se utiliza, es el que más utilizamos y por eso lo mencionamos. Por otro lado, la combinación de anemia y, perdón que me fui olvidando de marcar los circulitos que ayudan a fijar estos conceptos. Por otro lado, la combinación de anemia y transfusión, sin lugar a dudas, y esto está probado en diferentes escenarios clínicos, ¿verdad? Tanto de cirugía cardíaca como no cardíaca, aumentan dramáticamente el impacto negativo en el resultado final de nuestros pacientes. Pero además, la anemia también intensifica o realmente los efectos deleterios del sangrado. Sangrado que por sí solo, la magnitud del sangrado también es un factor que aumenta la mortalidad operatoria. Y podrán estar implicados factores locales, factores inherentes al tipo de cirugía, pero también están involucrados factores relacionados con el paciente. Factores que debemos de ir a buscar, de preguntar. La toma de fármacos anticoagulantes, antiagregantes. El sangrado, al igual que la anemia, actúa como un factor que de forma independiente, nuevamente, aumenta la incidencia de procesos infecciosos, prolonga la estadía hospitalaria y aumenta la mortalidad. Y aumenta la reintervención y aumenta el reingreso. Y por supuesto que también aumenta la incidencia de transfusión de sangre halogénica. Ahora bien, ¿qué pasa con la sangre? ¿Qué pasa con la transfusión? Lo primero que pasa es que más del 60% de su indicación es inapropiada. Y algo aún más importante, su eficacia terapéutica es muy débil o muy poco significativa en la mayoría de los escenarios clínicos donde la utilizamos. Sabemos también que sigue siendo un recurso limitado, costoso y que no está exento de complicaciones y riesgos. Riesgos propios de la transfusión, pero también riesgos probabilísticos que tienen que ver con el impacto de la transfusión a nivel de la inmunomodulación. Esto puede traer como consecuencia una respuesta inflamatoria sistémica que puede expresarse clínicamente con una lesión pulmonar post-transfusión, con una falla renal, con eventos tromboembólicos. Lo cierto es que a pesar de todo esto, su uso, es frecuente su uso, el uso de unidades de glóbulos rojos para tratar pacientes en los cuales la anemia no fue detectada o no fue adecuadamente optimizada. Y está claro entonces que lo que no es un buen camino es un camino equivocado. Resumiendo entonces, anemia, sangrado perioperatorio y transfusión sanguínea constituyen una tríada interrelacionada de factores de riesgo independiente que impactan negativamente en el resultado final de nuestros pacientes. Esta tríada de factores de riesgo se ha ganado el derecho propio de ser reconocida como uno de los problemas más graves de salud a nivel mundial. Y a pesar de ser 3 factores de riesgo altamente prevenibles o potencialmente modificables, siguen siendo subestimados por todo el sistema de salud. Es decir, que los anestesiólogos, como médicos especialistas en medicina perioperatoria, y lo vuelvo a repetir a pesar de que lo venimos escuchando desde hoy a las 8 de la mañana, somos parte de este problema, pero también somos parte de la solución. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la mayor evidencia? Que si nosotros optimizamos, perdón, no es tan fácil esto, optimizamos la anemia, minimizamos el sangrado perioperatorio y optimizamos
la reserva funcional fisiológica o la reserva fisiológica frente a la anemia, vamos a transfundir menos y vamos a tener mejores resultados. ¿Esto qué significa? Menos complicaciones, más tasa de sobrevida, mayor calidad de vida. Es decir, que estos modelos o este abordaje integral y proactivo de los factores de riesgo transfusional van a elevar no solo la calidad, sino la seguridad. Nos dan la posibilidad de rescatar, de sacar a nuestros pacientes de ese grupo de malos resultados. Y detrás de estos principios está el nuevo concepto de programas de gestión de sangre del paciente, o PBM, por sus siglas en inglés, que nos dan la posibilidad de justamente disminuir la incidencia de transfusiones, la sobreutilización de la sangre de manera inadecuada. Nos dan la posibilidad de aplicar estrategias y opciones terapéuticas no transfusionales. Nos da la posibilidad de disminuir el riesgo de exposición a riesgos a nuestro paciente de riesgos conocidos que son altamente prevenibles. No es de extrañar que estos programas entonces formen parte de un nuevo estándar de valoración perioperatoria, a lo cual podemos y debemos incorporar a nuestra práctica clínica. ¿De qué manera? De eso nos van a estar hablando nuestros invitados en los próximos minutos. Y solo para dar paso a la presentación de ellos, les queremos presentar un caso clínico que va a ser nuestro caso problema, a partir del cual se va a ir mencionando las diferentes estrategias y alternativas para lograr mejorar ese resultado, esa evolución, esa rehabilitación posoperatoria del paciente que se somete a una cirugía mayor. Bueno, a modo de ejemplo entonces, se trata de un paciente de 73 años que concurre a la valoración preanestésica. De sus antecedentes surge el dato de que es hipertenso, tratado con enalapril, es portador de una fibrilación auricular, tratado con anticoagulantes orales directos. Los exámenes de sangre nos muestran una hemoglobina de 9,4 gramos por decilitro, hematocrito 30%, plaquetas dentro de un límite normal, una función renal con cierto grado de alteración y un valor de proteína C reactiva elevado. La cirugía propuesta es una nefrectomía radical por patología neoplásica. Y entonces le preguntamos a la doctora Florencia Bentancor cómo orientamos, cómo encaminamos la evaluación y eventual tratamiento de la anemia de nuestro paciente con vistas a una cirugía mayor y una cirugía que decimos es tiempo sensible. Doctora. Buenas tardes. Bueno, como decía Beatriz, en esta oportunidad es compartirles por lo menos de una manera más práctica cómo nosotros abordaríamos a este paciente que acaba de presentar. Entonces, mi charla sería de riesgo transfusional preoperatorio, identificación de la anemia, ¿sí? Esta diapo en realidad lo que hace hincapié es que en realidad el tema del patient blood management hace tiempo que está, no es un tema nuevo, pero sí hay un quiebre porque mismo la Organización Mundial de la Salud hace un llamado y hace una alerta de una necesidad urgente de implementar estos programas y por sobre todas las cosas buscar un programa que se adapte a las necesidades de nuestro centro. Diferentes son las organizaciones, diferentes son los lugares donde ya comienzan a implementar programas que están adaptados a su propia institución. Y un poco ahí el esfuerzo nuestro, como decía Beatriz, bueno, hay un problema, nosotros somos parte de ese problema y bueno, ¿cómo le damos frente a él y qué soluciones planteamos? Entonces, bueno, ¿qué pasa acá en Uruguay?
por lo menos el planteo es, la valoración del paciente previo a lo que es un acto quirúrgico, ustedes lo hacen a diario, no es nada nuevo. Simplemente lo que hace el Patient Plan Manager es enfatizar puntos claves, ¿no? O sea, si yo valoro a un paciente en el perioperatorio, cosas importantes que me deben hacer alarma o ponerle énfasis en el interrogatorio, bueno, son las comorbilidades o esos factores de riesgo que tiene ese paciente para tener una anemia. Inclusive, aún el paciente que no tenga anemia puede ser un paciente que sea de riesgo. Es decir, uno considera al paciente, pero también considera el acto quirúrgico que se le va a exponer. Entonces, si el sangrado es crítico, o consideramos que un sangrado es mayor, considerando más de 500 mililitros, o verán diferentes definiciones, como un sangrado que sea más del 10% de la volemia sanguínea total, bueno, es un paciente que sí, que es de riesgo, a pesar de que yo vea en el hemograma que no tenga una anemia. Entonces, esas cosas, considerarlas. El sexo femenino en sí mismo es un factor de riesgo para tener anemia en el postoperatorio. Cosas que uno iría a valorar son las de siempre, desde la clínica. Bueno, qué repercusión tiene esa anemia en el individuo, qué repercusión tiene a nivel encefálico, cardiovascular, que eso es lo de siempre, y que por sobre todas las cosas también lo que me va a orientar hacia esos mecanismos se han puesto de una manera aguda o es algo crónico, es una anemia que hace tiempo que está, y por tanto el otro factor principal es si el paciente tiene una historia de anemia marcada y preguntarla, ¿sí? Porque es uno de los factores de riesgo que más pesan, el antecedente personal de anemia. Pero también nos invita a considerar el riesgo de hemostasis y trombosis como hemostático trombótico, es decir, qué otros fármacos también pueden incidir en el riesgo de sangrado que tenga este paciente y obviamente qué otros factores, como nos mostraba que estaba anticoagulado, qué pasa cuando uno suspende esos fármacos con el riesgo de sangrado para ese acto quirúrgico. Y en la paraclínica creo que es el punto más novedoso que hace el programa, que pide o considera que es muy importante, obviamente, no solamente tener el hemograma, sino también pedir en la valoración previa tener un metabolismo del hierro, por sobre todo dos parámetros, tener la ferritina y tener un índice de saturación de transferrina, que eso, solamente con esos dos parámetros, darnos una idea, bueno, de cuál es el manejo del hierro que tiene este paciente. Y eso está enfocado en las dos grandes etiologías en las que divide este programa. Aquellas anemias que son por deficiencia de hierro y aquellas que no lo son. La otra invitación es a tener un reactante de fase aguda, sobre todo la PCR. Sabemos que existen otros reactantes de fase aguda, pero hace hincapié en el uso de la PCR, que en este caso la teníamos, y recordar siempre la falla renal como una etiología más y frecuente de lo que es una anemia en el preoperatorio. Otro concepto que me parece interesante es que es la definición de anemia o bueno, cómo la consideramos y manejamos habitualmente, que la Organización Mundial de la Salud va a poner como umbrales los clásicos 13 para el hombre y 12 para la mujer. Eso no es nada nuevo. Pero lo que dice este programa es que, bueno, consideremos un umbral un poco más bajo, seamos un poco más exigentes y van a leer diferentes umbrales, algunos le ponen 12, ponen 13, pero la invitación es a utilizar un mismo umbral para ambos sexos. Es decir, voy a utilizar 13, por ejemplo, para hombres y mujeres, o voy a utilizar 12, como es una propuesta que también está, y nosotros estamos trabajando en eso, en nuestra propia definición, en decir, bueno, somos un poco más exigentes y consideramos un valor de 12 como una alarma, y ahí ya encaminar las primeras medidas para hacer frente a esta anemia. Las dos gráficas que le traigo ahí es para recordar simplemente que el valor de la hemoglobina va variando con respecto a la edad, eso lo sabemos todos. Y lo otro es bien importante que este valor de la anemia o la frecuencia de la anemia aumenta con la edad, se hace mucho más frecuente y que muchas veces consideramos que es parte de este estado de envejecimiento, de inflamación, y lo consideramos como parte de la anemia, como parte normal del paciente adulto mayor de 65 años, cuando en realidad no debe considerarse como normal y debe tratarse como tal. Entonces la invitación que hace este programa es dividir y decir, bueno, sabemos que son múltiples las etiologías de la anemia y es más que sabido que uno cuando aborda este tema tendríamos que abordar la etiología para poder
hacer frente a la anemia. Sabemos que la anemia en sí misma no es una enfermedad, entonces tendríamos que tratar la etiología en sí misma, pero el programa de Patient Management hace hincapié en decir, bueno, aquellas que son deficientes de hierro porque son las más frecuentes y lo puedo tratar, de aquellas que no lo son. Y dentro de las que no lo son, invita a tener la dosificación de ácido fólico y vitamina B12 como una herramienta ya de primera mano en solicitar para poder hacer frente a esa carencia. Entonces yo les traigo y les comparto un documento que hicieron un equipo español que reunió a diferentes especialidades, incluyó a gente de atención primaria y diferentes especialidades como hematología, anestesia, cirugía, donde plantean, bueno, algoritmos de trabajo que nosotros, la idea es que estamos trabajando a llevarlos a nuestro propio hospital, en el Hospital de Clínicas. Entonces les comparto. En realidad lo que ellos dicen es, bueno, definamos si el paciente tiene una indicación a un procedimiento quirúrgico, cuál es el riesgo que tiene ese acto quirúrgico, más del 10%, como les decía, o puede ser más de 500 mililitros. Y si sí lo tiene, y como fue el caso que nos presentó Beatriz, el caso clínico, bueno, ¿qué cosas solicitar? ¿Sí? Entonces, bueno, el hemograma lo sabemos todos, ahí vieron que pone un umbral. ¿Es para señalar? ¿Dónde señala? Ahí. Bueno, dice 13. Bueno, van a haber diferentes programas, pero puede ser 13, 12, en fin. Y después lo que dice es, lo más importante es considerar el tiempo que yo tengo hacia la cirugía y, bueno, qué tiempo yo tengo para actuar. Y eso es tan importante porque el concepto es, una vez que yo diagnostico la anemia, la trato. Independientemente del tiempo que tenga, tengo que tomar mis primeras conductas ya desde que se diagnostica. Bueno, ahí lo que hace es definirlo de acuerdo al tiempo. Bueno, tengo una cirugía electiva que puede ser diferible, aquellas que no puedo diferir, aquellas que tienen una urgencia diferible y aquellas que ya, cirugía de urgencia. Vean que de todas esas circunstancias, a pesar del tiempo, hace hincapié en valorar y ya hacer el tratamiento de la anemia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en realidad lo que dice el programa es bien concreto. Usar alternativas a la transfusión, porque sabíamos que la transfusión aumenta la mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria y todas las consecuencias que ella lleva. Entonces, las dos alternativas que se plantean y son bien claras es uso de hierro o uso de eritropoyetina, o las uso de forma combinada, por eso el más menos. Las formas de hierro son las clásicas, el vía oral o intra-V, y esas alternativas a la transfusión van a estar ajustadas, bueno, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a si tiene una deficiencia de hierro o, sobre todo, son anemias inflamatorias o anemias mixtas, como pasa en la mayoría de los casos. Creo que el concepto más importante es que considerar que en algunas circunstancias puede llegar a ser necesario recoordinar la cirugía o por lo menos posponer la cirugía para lograr un tratamiento completo de la anemia. Y creo que eso es un punto que el anestesista puede hacer en conocimiento de esto y en comunicación con el cirujano, bueno, revalorar si es posible completar el tratamiento de la anemia para llegar a las mejores condiciones en la cirugía. Obviamente, si hay cirugías de urgencia no tengo tiempo y no se va a diferir. O obviamente que si la etiología es la propia resolución de la cirugía, tampoco. Pero sí considerar que en las cirugías que son de alto riesgo, donde va a haber una tasa de sangrado alta, como veíamos viendo, o estos factores de riesgo, bueno, considerar que se puede aplazar. Las opciones de gestión van a estar determinadas por esto, por la causa, por la pérdida de sangre y por sobre todas las cosas por el tiempo que yo tengo para trabajar. Esta es una propuesta que nosotros estamos haciendo, que está en valoración por la dirección del Hospital de Clínicas. Es el uso del hierro bioral como una excelente herramienta, por sobre todas las cosas cuando tengo una cirugía donde tengo tiempo, donde tengo más de un mes, que a veces esas situaciones son las que terminan siendo poco frecuentes. Y en aquellas en las que no tengo tanto tiempo para trabajar, utilizo la herramienta del hierro intra-V e inclusive aparece el hierro carboximaltosa como una excelente herramienta si tengo poco tiempo. Entonces, vean que de una forma u otra el tiempo siempre es vital.
y lo que es la captación precoz es lo que más hacen hincapié estos programas, pero muchas veces es lo que menos contamos y a veces las coordinaciones terminan siendo de un momento a otro y no tenemos mucho tiempo. De todas formas, aún en esas circunstancias, la invitación siempre es a pensar en alternativas a la transfusión y en los casos que sí tenemos tiempo, también acordarnos de estas otras herramientas, inclusive el hierro de vía oral, que es de alta disponibilidad, ya se puede iniciar desde la consulta en policlínica. Vean que acá lo que hacen este grupo de trabajo define el valor de la hemoglobina, define el patrón que tienen de acuerdo al metabolismo del hierro. Vean que ahí ya tengo un paso. Si yo espero a tener otra consulta para ver el metabolismo del hierro, tengo tiempo perdido. Entonces, si ya desde el vamos le pido una ferritina en un índice de saturación, ya puedo ir dividiendo aguas, incluso encaminando el tratamiento. Hago un diagnóstico donde básicamente termino diciendo, bueno, tengo una anemia carencial, simplemente ferropénica, tengo otro tipo de anemia, sobre todo con un patrón inflamatorio. Recordar que siempre que tengo una anemia con un patrón inflamatorio no va a poder usar hierro vía oral. O tengo otra carencia, por ejemplo, una anemia megaloblástica que lo voy a tratar con ácido fólico, vitamina B12, en fin, lo que tenga que hacer como tratamiento de esa carencia. Y ahí veo las alternativas, el tratamiento que planteo. De esta diapo lo que yo más hago, o lo que me gustaría que se llevaran como concepto, es que estamos haciendo todo esto para llegar a la mejor situación a la cirugía, ¿sí? O sea, pensando en este acto donde va a tener mayores pérdidas de sangre y donde seguramente va a agudizar su anemia en caso de que el paciente lo tenga. Y si no lo tenía, donde va a ser un embate importante para el paciente. Ahora bien, la historia no termina ahí, la historia termina en que el paciente, después que sale de la cirugía, esa anemia postoperatoria también debemos hacer frente y también debemos hacer un seguimiento, porque inclusive muchas veces me ahorré una transfusión o hice todo pensando en que me ahorro una transfusión previo al acto quirúrgico, pero me lo termina pasando en el postoperatorio, donde termino utilizando esta herramienta por no haber monitorizado una anemia que era cantado que iba a pasar por el propio acto quirúrgico. Entonces, hacer hincapié una vez de finalizado el acto quirúrgico. Esta diapo es para hacer énfasis en que hay múltiples ensayos donde valoran la eficacia del hierro IV y el hierro bioral. Sin lugar a duda, el hierro bioral tiene su lugar y no va a salir de una excelente opción de alta disponibilidad, de que cuando es bien tolerada tiene excelentes resultados, es costo efectiva, lo que obviamente todos sabemos es que tiene efectos adversos múltiples, los gastrointestinales por sobre todas las cosas, y eso limita la adherencia de los pacientes. El hierro intravenoso tiene sus facilidades. Si uno piensa en tiempos, dice, ok, no tengo tiempo, utilizo el hierro IV, pero imagínense, a veces es una cuestión de gestión, donde el paciente tiene que ir al centro hospitalario a administrárselo, tiene que tener un acceso venoso, o sea, un acceso para que se pueda hacer. Y después hay algunos reportes que hacen pone como efectos adversos en algunas situaciones donde el paciente estaría infectado, donde no estaría tan recomendado. El hierro intravenoso al principio también era como muchos los efectos adversos de tipo anafilácticos. Bueno, cada vez más las presentaciones son más seguras y es una excelente opción en cuanto a la respuesta que va a tener el valor de la hemoglobina. Incluso la presentación carbosa y maltosa, a nosotros nos gustaría que estuviese más presente en nuestra institución por la facilidad y el tiempo en el que con una sola administración logro mi objetivo. El concepto es iniciar el tratamiento una vez que se diagnostica la anemia, sea con hierro bioral, siempre pensarlo cuando tengo tiempo, y el hierro intravenoso, sobre todo, pensarlo como la alternativa frente a una anemia inflamatoria, como pasa en la mayoría de nuestros pacientes que están hospitalizados. Les había hablado también que otra herramienta era la eritropoyetina. La eritropoyetina se estudia en diferentes ambientes, en diferentes condiciones, mejor dicho. De lo más estudiado es en la cirugía ortopédica, donde está
más que consensuadas las dosis que se deben hacer. Cuando hay menos de 15 días son dosis un poco mayores, que se pueden hacer de forma días alternos, y que es una excelente opción siempre que la utiliza en conjunto con el hierro intravenoso, ¿sí? O sea, utilizar la eritropoyetina de administración subcutánea, que también tiene su gestión. Uno diría, bueno, muchos se lo llevan a su casa y se lo administran, un practicante o lo que sea. Otros tienen que ir al hospital a administrarse la eritropoyetina. Lo cierto es que esa eritropoyetina tiene una eficacia que está demostrada, sobre todo si la administro en conjunto con el hierro intravenoso. Entonces, los puntos que me gustaría que se llevaran a casa de mi presentación, de la implementación de un programa de lo que estaríamos dando respuesta a este problema, es lograr una captación precoz, que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Este problema, inclusive ustedes podrían decir, bueno, la anemia tendría que ser tratada en el primer nivel de atención, no me tendría que llegar a un tercer nivel de atención. Sí, es verdad. Debería ser indicado o ya tratado a partir del cirujano, que es el que hace la indicación quirúrgica. Sí, también. Bueno, diferentes son los ambientes donde uno podría ya intervenir y hacer un corte a este problema. La invitación es a eso, a ser consciente de ese problema, a tratar de captarlo en el momento que me tocó, considerar valores de hemoglobina un poco más exigentes, no tanto basarnos en los conceptos clásicos de la Organización Mundial de Salud, considerar que puedo, con valores incluso normales o ya con valores menos de 12, considerar la anemia. Hacer un diagnóstico oportuno y, por sobre todo, una vez que hago el diagnóstico, planteo alternativas a la transfusión, inicio con el tratamiento de hierro, como acabamos de mencionar, y esa optimización de tratamiento que me va a permitir disminuir la incidencia de la anemia en ese perioperatorio y, sobre todo, pensando en el posoperatorio que tiene este paciente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Florencia. Muy conceptual y muy pragmático el enfoque. Bueno, continuamos entonces con la doctora Gabriela Rivas, y a ella le dejamos planteada la inquietud de, bueno, qué buscamos o cómo encaminamos la valoración del riesgo de sangrado y la competencia hemostática para este paciente que se va a enfrentar a una cirugía mayor. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Muchas gracias por recibirnos en vuestra casa. Es un placer, como siempre, compartir estas instancias como las que compartimos en el bloque quirúrgico con ustedes en el día a día. Así que, bueno, Beatriz, gracias por esta invitación y, bueno, y al comité organizador lo mismo. Cuando nos sentamos con Beatriz, Ignacio y Flor a planificar un poco esta charla, me quedé pensando qué sería lo que les gustaría escuchar a ustedes. Porque hay cosas que están en todos lados, están en todos los papers, están en todos los trabajos que hacemos, están en todas las cosas que muchas veces repetimos, aprendemos y repetimos a posterior. Entonces, como primero situación, les voy a pedir que para construir uno necesita muchas veces deconstruir. Sí, necesita abrir, pensar que hay otras cosas que son posibles, pensar que muchas cosas de las que hicimos en nuestra vida profesional hoy no las hacemos. Los que llevamos muchos años de trabajo y viendo las curvas y la evidencia, lo que nos ha mostrado, nos replanteamos cosas que hicimos en otros momentos. Entonces vamos a hacer una línea de seguimiento de cosas que ustedes probablemente cuando se vayan de acá se van a quedar pensando en estas cosas de deconstruir, ¿no? Y bueno, y espero que les deje algunas cositas también para construir. Y bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas? Si hablamos de medicina transfusional perioperatoria, valoración hemostática perioperatoria, ¿sí? Y ahí tenemos un montón de mitos, ¿sí? Un montón de cosas que trabajamos en el día a día y un montón de cosas que repetimos en el día a día y que
hacemos con nuestros pacientes, ¿sí? Y bueno, lo primero que nada, recordar cuáles son los test de hemostasis básicos, ¿sí? El TP, el APTT, el factor 1 fibrinógeno y el tempo de trombina. Y la primera pregunta que le hago en el construir de construir es, ¿son capaces de predecir sangrado? A ver las caras, quedaron todos ahí. ¿Qué me dice esto? ¿Qué evalúan? Pido algo y ¿qué estoy evaluando? Esa es la otra. ¿Todos los pacientes requieren estos test de hemostasis? Si no tengo este test de hemostasis, no opero el paciente. Bueno, ¿para qué fueron diseñados estos test de hemostasis? Que son los test de hemostasis básicos que tenemos en todos nuestros centros. Si nosotros somos capaces de contestar estas preguntas, vamos a poder saber qué hacer, en este caso, cuando tenemos resultados que son normales o resultados que son patológicos. Sí, sí podemos contestar estas preguntas. Bueno, y acá tenemos un montón de mitos y yo me voy a referir a algunos de ellos simplemente como fueron en algún momento de nuestras vidas, el que un paciente tenía que tener 10 gramos de hemoglobina o 30% de hematocrito para operarse, que un paciente hoy tiene que tener un tiempo de protrombina de 70% para poder ser operado, que un paciente tiene que tener un INR de 1 para poder ser operado. Y estas son premisas que hoy por hoy nosotros las ponemos y realmente hoy por hoy sabemos que no es así. Pero tenemos tan inculcado y tan trabajado estos aspectos en muchas situaciones que nos hacen que dilatemos situaciones siempre en perjuicio del paciente. Y bueno, entonces, ¿en quién nos centramos? Bueno, nos centramos en el paciente y en las cosas que realmente, ¿sí?, dicen que tenemos una evidencia y que predicen el sangrado, ¿sí? Y bueno, y ahí vamos a entrar en lo que tiene que ver con la historia clínica del paciente, en los riesgos anestésico-quirúrgicos, en la historia quirúrgica, hacerle una historia quirúrgica al paciente, ¿tá? Saber qué ha pasado en cada cirugía a la cual el paciente se ha enfrentado. No menor, la historia familiar de sangrado. Ahí puede estar todo nuestro problema. Mi paciente no tiene ninguna situación quirúrgica previa o no ha estado probado previamente, pero me dice que su papá tiene una hemofilia y es una mujer. Me dice que sus hermanos tienen una enfermedad de von Willebrand. Me dicen que lo trataron en algún momento con alguna situación y bueno, eso me tiene que poner en alerta. Y como ustedes saben, lo que yo no le pregunto al paciente, el paciente no me lo va a decir espontáneamente. Entonces, debo de abordar la historia clínica, en este caso, y familiar de sangrado, ¿sí? ¿Qué fármacos tiene asociado el paciente? Eso no es menor. Y hoy también tenemos un capítulo que tiene que ver con múltiples usos de otras farmacopeas no habituales, ¿sí?, como son las infusiones, como son añadidos que se hacen a los tés, a las yerbas, a un montón de situaciones que también sabemos que provocan alteraciones en la hemostasis. Entonces son cosas que debemos saber, en este caso, preguntar, ¿sí? ¿Qué test de hemostasis voy a dirigir? ¿Mi paciente lo necesita o no lo necesita? ¿Y qué voy a hacer con ese resultado cuando lo obtenga? ¿Sí? Si el paciente requiere operarse, ¿cuál es la medida que voy a tomar? Y si el paciente, en este caso, esta situación tuvo una consulta perioperatoria y no lo detectamos y no hicimos las diferentes terapias que podíamos hacer para llevar al paciente en nuestras mejores condiciones. Y por último, lo voy a dejar acá, y no menor, es la historia roja, lo que nosotros llamamos la historia roja. Hacer un minucioso interrogatorio de lo que tiene que ver con todos los antecedentes de sangrado que tiene el paciente. Y esto interrogado de forma sistemática,
de arriba hacia abajo y en la historia longitudinal del paciente es lo único que nos va a decir, y es lo que nos dice la evidencia, que va a predecir si un paciente tiene sangrado o no. Y las preguntas hay que hacerlas dirigidas, hay que hacerlas concretas. No le puedo preguntar a una mujer si tiene una menstruación normal. La menstruación normal para una es la que tiene, y la que tiene su hermana, y la que tiene su prima, la que tiene su madre, y la que tiene su abuela. Entonces, no puedo preguntar, ¿tus menstruaciones son normales? No, le tengo que preguntar, ¿cuántos días te dura? ¿Cuántos paños usás? ¿Te pones pañales de noche cuando menstruas? Si sos adolescente, ¿vas al liceo los primeros días de trabajo? ¿Tu menstruación te deja ir a trabajar o te deja en cama? Bueno, esas son las preguntas que nosotros muchas veces tenemos que hacer. ¿Para qué? Para identificar. Porque la mujer a mí me va a contestar que tiene una menstruación normal, porque toda su vida menstruó de esa manera. ¿Sí? Entonces, es cómo hacemos las preguntas para nosotros, en este caso, poner la observación. Les puedo seguir diciendo, por ejemplo, cuando preguntamos los sangrados odontológicos, ¿te sacaste alguna vez una muela? Sí. ¿Y qué te pasó? Bueno, terminé en el hospital, fue 3 días a la urgencia, me tuvieron que coser, terminé con el odontólogo y lo último que me pasó es que me transfundieron con sangre. Entonces, algo tiene esa persona. Nadie por una exodoncia se transfunde. Y sin embargo, si nosotros no preguntamos el qué pasó después, no vamos a poder obtener la información que corresponde. Y si ustedes se dan cuenta, hasta aquí no tuvimos ninguna intervención de nada que tenga que ver con el laboratorio. Simplemente hicimos una correcta anamnesis a nuestro paciente, ¿sí? Y como bien decían Florencia y Beatriz, otros test, en este caso en el despistaje de la anemia, y bueno, la inclusión del metabolismo férrico como una herramienta de forma inicial para poder empezar en forma oportuna, independientemente de quién sea el profesional que se encuentre primero con el paciente, sean ustedes los anestesiólogos, sea el cirujano o como nos pasa a nosotros que nos encontramos en el preoperatorio inmediato, entonces nuestras herramientas se acortan mucho más, obviamente para poder llevar al paciente en las mejores condiciones. Y bueno, visto un poco esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Y nos centramos en la historia clínica, la evaluación del riesgo transfusional, los test de hemostasis dirigidos, ¿sí? Y los test de hemostasis en tiempo real, cuando están disponibles en nuestra institución, solicitarlos. Pueden ser que los mismos estén dirigidos para determinadas áreas quirúrgicas, ejemplo, cirugía cardíaca, cirugía hepática, cirugía ortopédica, pero si yo tengo un paciente con una evaluación perioperatoria que tiene un riesgo de sangrado, en donde los test de hemostasis, en este caso en tiempo real, sí nos van a predecir y sí nos van a decir y cuáles son las herramientas que nosotros podemos trabajar. Bueno, en este caso, hablar con los colegas, solicitarlos, tenerlos y evaluarlos, en este caso, durante nuestro acto operatorio. Como siempre, la reposición guiada por objetivos, ¿sí? Y no por simples valores absolutos en este caso. Y bueno, y simplemente a un mero recuerdo que toda transfusión es un trasplante de un tejido vivo y recuerden que cada transfusión que ustedes administran a un paciente queda de por vida en su sistema inmune. Quedan estos linfocitos que nosotros dejamos como una memoria y no siempre ellos se comportan de la mejor manera que nosotros quisiéramos con el paciente. Y bueno, ¿qué preguntamos con respecto a los fármacos, la dosis, ¿sí? Y la última dosis, ¿sí? Ahí tenemos todo un capítulo que tiene que ver muchas veces con los pacientes añosos, en los cuales muchas veces no saben cuáles son los fármacos que toman. Acá hay gente con mucha experiencia, pero también tenemos mucha gente joven que aprender a preguntar estas cosas es fundamental. Y muchas veces lo que hay que pedirle al familiar es que nos dé la bolsita con los fármacos que el paciente está tomando. Y ahí a nosotros se nos va a abrir un escenario de múltiples intervenciones que podemos hacer
justamente evaluando cuáles son los fármacos que ese paciente en ese momento. Sabemos que los pacientes añosos muchas veces tienen polifarmacia, sabemos que muchos de estos fármacos interfieren entre sí e incluso en algunas oportunidades algunos se antagonizan entre sí. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos saber manejar. Y bueno, ¿y qué tenemos que saber nosotros? Cosas puntuales de esos fármacos que estamos habituados a trabajar. La vida media, la eliminación, en este caso si tiene una eliminación renal o hepática, y desde el punto de vista de la hemostasis, ¿qué test de hemostasis básica alteran? ¿Sí? Y si yo en este contexto voy a hacer algo con ese test de hemostasis que tengo alterado, sabiendo que tengo un fármaco interfiriente simplemente, o simplemente esa situación se va a solucionar con la supresión del fármaco, ¿sí? Como grande, siempre estamos acostumbrados y somos socios hace muchísimos años de las heparinas. Todo el mundo sabe cómo manejar las heparinas, ¿sí? Nos pasa lo mismo con los anticoagulantes orales, los cumarínicos, pero surgieron los directos, que ahora ya no son más nuevos, son directos hace mucho tiempo, y en este caso los anti-10 y los anti-2A. Ahí hoy ya hay más experiencia, ya sabemos qué hacer, pero no saben qué hacer cuando viene el test de hemostasis con estos fármacos de alguna manera que está tomando el paciente. Y simplemente a modo de recuerdo, saber dónde en cada una de las vías donde estamos actuando, dónde está nuestra intervención. Y estos fármacos tienen ventajas justamente en lo que tiene que ver con el tiempo en el cual previamente deben de haber sido suspendidos, ¿sí? Simplemente les traje remarcado aquí, no para que lo recuerden, pero siempre tener presente que lo mínimo para cada uno de ellos va a ser 48 a 72 horas y salvo en este caso el dabigatran es el que tiene un mayor tiempo que nos pide. Bueno, muchas veces nuestros pacientes vienen en esta situación, las herramientas terapéuticas, algunos de ellos tienen antídotos, otros no tienen antídotos, otros los tienen y no los tenemos disponibles, que eso también es un problema, ¿sí? Porque en realidad uno debería incluir el fármaco en la farmacopea, en este caso cuando vos tenés la solución a algo y también en este caso cuando se te ocasiona un problema, ¿sí? Y después, ya terminando, algunas consideraciones que siempre tenemos como un intercambio telefónico en la mayoría de las veces en cuanto al requerimiento de ustedes con nuestra especialidad, la medicina transfusional. Y ustedes llaman la NERS preguntando si el paciente está clasificado y nosotros le podemos contestar que sí, que el paciente está clasificado, que el paciente tiene anticuerpos irregulares negativos, ¿sí? Y puede tener 8 tipificaciones, pero esa situación no significa que el paciente tenga sangre disponible, ¿tá? Y mucho menos sangre compatibilizada. Esas son preguntas que puntualmente desde el escenario de ustedes tienen que realizarla y la intercomunicación que existe con el profesional del otro lado les va a dejar una tranquilidad a ustedes, porque a veces una pregunta formulada puede llevarnos a una respuesta y nosotros quedarnos desde el lado de ustedes en el bloque quirúrgico con la falsa realidad de que tenemos el soporte transfusional para ese paciente. Así que esto es algo que quería dejarle y bueno, de alguna manera lo habíamos conversado con Beatriz. Recordar eso claramente, que cuando ustedes quieren tener una reserva de sangre para un paciente, es eso lo que nos tienen que solicitar. Nosotros los evaluamos a los pacientes en el preoperatorio, en la coordinación quirúrgica en el día antes y bueno, en nuestro hospital los residentes van a ver los pacientes a piso
previo al acto quirúrgico y bueno, y muchas veces consideramos en ese caso qué número de unidades se le prepara a un paciente en particular o si solamente obtenemos la muestra y se prepara sangre en el caso de que el paciente lo necesite. Nosotros el año pasado hicimos un estudio a punto de partida de una residente nuestra en la cual identificamos que nosotros transfundimos en el hospital de clínicas unas 3.500 bolsas de sangre y preparamos 6.000 bolsas, de las cuales 3.000 no se utilizaron. Y fue una reserva excesiva, un recurso en este caso utilizado en malas condiciones, porque muchas veces por el miedo a no obtener lo que yo necesito en el momento que lo necesito. Y eso es algo que a mí me gustaría que ustedes se fueran de alguna manera más aliviados, que es que si nosotros tenemos la muestra del paciente en nuestro lugar, nosotros podemos proveerle la sangre en el mismo momento al paciente. Simplemente lo que tiene que haber es una pregunta correcta para poder, en este caso, tener la respuesta oportuna para ustedes en el bloque quirúrgico. Y algunos tiempos que siempre nos preguntan, ¿sí? Que nos dicen, bueno, ¿cuánto demora una prueba de compatibilidad? Una prueba de compatibilidad después que yo tengo la muestra de sangre en el banco de sangre, andamos en el entorno de los 45 minutos a 1 hora. ¿Mi paciente puede esperar ese tiempo o no puede esperar ese tiempo? Si el paciente no puede esperar ese tiempo, el paciente se transfunde igual, sin pruebas de compatibilidad. Y nos hacemos cargo del problema que venga después, si es que lo hay. ¿Sí? ¿Cuánto demora descongelar plasma? Quiero plasma urgente. Tráeme el plasma ya. Bueno, descongelar plasma en un baño a 37 grados demora un promedio de unos 30 minutos a 45 minutos. Y ni les digo si ponemos 1 litro de plasma a descongelar, que el baño se enfría, yo antes de 1 hora no voy a estar nunca en el bloque quirúrgico. Y no es que el técnico que quedó abajo se olvidó de ustedes, es que el plasma está congelado a menos 50 grados. Con lo cual es imposible, y les digo que en lo personal, en una institución, cuando el anestesista me lo pidió, se lo llevé congelado. Y le dije, bueno, ahora hacete cargo de pasarlo, porque yo no voy a poder. Tanto insistió que ahí entendió. Entonces, bueno, estas cosas son las cosas que tienen el ida y vuelta, ¿sí? Y bueno, plaquetas, quiero plaquetas. ¿Ustedes saben cuánto duran las plaquetas? Las plaquetas duran 5 días. Si yo tengo un feriado de 5 días, en el medio, sábado, domingo, lunes, me tomo el puente y en el medio, no hay plaquetas en ningún lado del país. Entonces, si yo tengo la posibilidad de que mi paciente vaya a requerir plaquetas, me tengo que comunicar con el banco de sangre. ¿Por qué? Porque probablemente el banco de sangre tenga un stock limitado y mucho más si tenemos alguna situación, como les digo, la de los feriados en el medio, no tenga plaquetas. Y no es que no se las quiera llevar o las esté reservando para otro paciente, es que no las tiene. ¿Tá? Más allá de eso, tenemos diferentes estrategias. Desde el Hospital de Clínicas tenemos un proyecto que se llama Udelardona, donde hoy estamos en la autosuficiencia de hemocomponentes y bueno, y también en este caso hemoderivados, y los invito a pasar por cualquier banco de sangre a donar ustedes también. Simplemente algunas disquisiciones que tienen que ver en de dónde sacamos nosotros en este caso los diferentes componentes. Lo que ven a la izquierda es una bolsa de sangre total, tal cual nosotros se la sacamos al donante, con su separación en sus diferentes productos, y de los productos que nosotros obtenemos hay uno que es capital, que es el plasma. Ese plasma nosotros los mandamos a la industria y obtenemos hemoderivados. Los hemoderivados, en este caso de uso habitual que tenemos en el ámbito quirúrgico y anestésico, son los factores de la coagulación, tanto el 8, el 9, el complejo protrombínico y el FEIBA en algunas situaciones muy, muy, muy particulares. Quería hacerles estas disquisiciones porque si nosotros tenemos donantes de sangre,
tenemos componentes y tenemos hemoderivados también en nuestros servicios, ¿sí? Uruguay tiene un sistema de intercambio, en este caso con la Universidad de Córdoba, donde todos los bancos de sangre mandamos nuestro plasma a ese lugar y se nos devuelven algunos de estos productos. Por eso es importante en este caso también que desde todos los ámbitos, tanto el quirúrgico y el anestésico, prodiguemos en este caso la donación de sangre. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, Nicolás, para cerrar estas presentaciones, a ver qué opciones de políticas transfusionales tenemos para nuestro paciente y, en definitiva, si las políticas transfusionales son suficientes. Voy a arrancar con esta portada de revista, de la revista Nature, que en 2015 puso en primera plana lo que es el problema de la sobretransfusión. Justamente destacando que la transfusión es uno de los tratamientos más sobreutilizados de la medicina moderna. Transfundir en exceso es exponer al paciente a un riesgo innecesario. Y no solo me refiero al riesgo de reacciones transfusionales potencialmente mortales como el TACO, el TRALI o las reacciones hemolíticas, sino además a la transfusión como factor de riesgo independiente de peor pronóstico. Por otra parte, transfundir en exceso también es comprometer la disponibilidad para pacientes que efectivamente requieran esa transfusión. Por eso es que hacen ese juego de palabras con el típico eslogan "Doná sangre, salva vidas", cambiándolo por "Ahorrá sangre, salva vidas". Para saber cómo solucionar el problema de la sobretransfusión, primero tenemos que saber un poco a qué se debe y cómo llegamos a eso. Sobretransfundimos porque tendemos a sobreestimar los beneficios de las transfusiones, a subestimar sus riesgos, algunos conceptos equivocados o mitos que tenemos sobre terapia transfusional y por el desconocimiento de terapias alternativas a la transfusión. Que en el último tiempo estas terapias han dejado de ser alternativas para tomar un rol protagónico en lo que es el abordaje de estos pacientes. Ahora vamos a abordar algunos de estos puntos. Por ejemplo, supongan el paciente que vimos hoy, tenía 9 de hemoglobina, tiene anemia. Entonces yo sé que ese paciente le va a ir peor en términos de mortalidad, de morbilidad, de complicaciones y estadio hospitalario. Supongan que yo voy y le transfundo a ese paciente 2 volúmenes de glóbulos rojos. ¿Qué es lo que yo veo? Que ese paciente aumenta la hemoglobina de 9 a 11. Buenísimo. Uno de los errores es asumir que ese paciente se va a comportar como un paciente con 11 de hemoglobina. ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy teniendo en cuenta? Que la hemoglobina transfundida no es igual a la hemoglobina endógena. ¿Y en qué se diferencia? Esto es los cambios morfológicos que podemos ver en una unidad de glóbulos rojos mientras se preserva. El tiempo máximo de presentación es de unos 42 días y vemos cómo desde el día 0 a ese día final del día 42, en ese transcurso de tiempo el glóbulo rojo se va deformando, pierde su forma bicóncava, adquiere como esas espículas y obviamente un glóbulo rojo con estas características no va a tener la misma eficacia para transportar y para ceder oxígeno. Pero eso no es el problema, sino que los glóbulos rojos preservados con estas deformaciones pierden elasticidad, entonces pierden capacidad para transitar por los vasos de más pequeño calibre. Esto puede afectar lo que es la microcirculación. Por otra parte, como dijo la doctora Rivas, tenemos que recordar que la sangre es un tejido. Entonces, las transfusiones son un trasplante. Un trasplante de vida media corta, pero trasplante así, al fin. ¿Qué quiere decir? Que estos glóbulos rojos, si bien van a tener pruebas de compatibilidad del grupo ABO y RH que son las responsables de las reacciones más catastróficas inmunológicas, igual van a tener otros antígenos menores que no están testeados que también van a generar una respuesta inmune. Esa respuesta inmune genera una inmunomodulación que es potencialmente también generadora de daño. Estos dos ítems, el daño por el almacenamiento de los glóbulos rojos y la inmunomodulación que generan las transfusiones, se postula que sean la razón por la cual se asocia la transfusión con peores resultados clínicos. Por otra parte, el punto de sobreestimar los beneficios.
El objetivo de la transfusión, ¿cuál es? Aportar más oxígeno a los tejidos. En este estudio vemos tabulados diferentes tipos de estudios en los cuales trataron de medir justamente eso. Vieron los resultados pre- y post-transfusión. ¿Qué es lo que vieron? Que en absolutamente todos los trabajos post-transfusión había un aumento de la hemoglobina. Vieron como todos dicen sí. Cuando fueron a medir si efectivamente había un aumento en el consumo de oxígeno, de estos 20 trabajos, 16 no mostraron que hubiera un aumento del consumo de oxígeno. Y ningún trabajo mostró que hubiera un descenso de lactato como medida subrogante de mayor metabolismo aeróbico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, sobre todo cuando transfundimos, elegimos mal a qué paciente transfundir, nos quedamos muy contentos de que aumentó la hemoglobina, no aportamos más oxígeno a los tejidos y estamos exponiendo al paciente a riesgos innecesarios. Por eso la importancia de decidir bien a qué paciente hay que transfundir. Este trabajo es sumamente interesante porque tenemos muchísimos trabajos que establecen que la anemia es un factor de riesgo independiente de peor pronóstico. Y tenemos muchos trabajos que dicen que la transfusión es un factor de riesgo independiente de peor pronóstico. Pero hay muy pocos trabajos que evalúan cómo la transfusión modifica el riesgo del paciente con anemia. Este es uno de esos trabajos. Vemos cómo está, veamos la gráfica de la izquierda, el riesgo de mortalidad a 30 días en función de la hemoglobina nadir, es decir, la hemoglobina más baja que alcanza el paciente durante su internación. Y comparamos el riesgo. Lo que es la línea punteada es el riesgo del grupo control, es decir, los pacientes que no se transfundieron. Todo lo que está por encima de esa línea punteada es mayor riesgo de mortalidad, todo lo que está por debajo, menor riesgo. Y vemos cómo los puntitos, cuando uno transfunde con valores de 6, 7 y hasta 8, caen sobre la línea punteada. Es decir, que las transfusiones no afectan ni en más ni en menos lo que es la mortalidad. Pero vean cuando utilizamos gatillos más liberales. La mortalidad aumenta. Estos pacientes, cuando reciben transfusiones con gatillos de 9 y 10, se mueren más. ¿Y qué es lo que sucede con la estadía hospitalaria? Absolutamente todos los pacientes, independientemente del gatillo transfusional que uso, tienen más tiempo en el hospital cuando se transfunden. Entonces, esto es el pilar de subestimar los riesgos. Este artículo estuvo entre los 10 mejores artículos de anestesia en 2019. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar el problema de la sobretransfusión? Este estudio de Austrian Benchmark Study se propuso justamente resolver ese interrogante y fue el pilar inicial, la piedra fundamental de lo que es el Patient Blood Management. Estableció, como ya dijo la doctora Noya, que el 97,4% de las transfusiones, es decir, la práctica totalidad de las transfusiones, dependen o se pueden predecir por 3 factores. El nivel de anemia preoperatoria, el volumen de sangrado perioperatorio y el umbral transfusional, es decir, qué nivel de hemoglobina yo uso para gatillar la decisión de la transfusión. Y lo interesante es que cada uno de estos factores no solo aumenta el riesgo de transfusión, sino que son en sí mismos cada uno factores de riesgo de peor pronóstico, como ya vimos en este esquema. Como cada uno se potencia para empeorar los resultados clínicos. Esto fue lo que dio pie al Patient Blood Management. Decir, bueno, si yo aplico medidas dirigidas a cada uno de estos factores, obviamente no solo voy a disminuir la cantidad de transfusiones, sino que además a mis pacientes les va a ir mucho mejor. El Patient Blood Management es efectivamente eso, es un conjunto de medidas destinadas a cada uno de estos pilares, basadas en la evidencia científica, cuyo objetivo es mejorar los resultados de los pacientes a través del manejo y preservación de su propia sangre, porque se maneja bajo esta premisa de que la mejor sangre es la propia. Estos son los 3 pilares. Entonces, el primer pilar, que es optimizar la eritropoyesis, como ya habló la doctora Bentancur, con un rol fundamental en lo que es la
diagnosticar en forma temprana la anemia, evaluarla y tratarla en forma oportuna para mejorar los resultados clínicos, lo que es minimizar las pérdidas de sangre, como ya habló la doctora Rivas en su presentación, y después lo que es mejorar la tolerancia de la anemia. Cada uno de estos pilares tiene medidas que se pueden aplicar tanto en el pre, en el intra, como en el postoperatorio. Y es fundamental que para aplicar efectivamente estas medidas haya un trabajo multidisciplinario. Cada una de las diferentes cátedras implicadas en el manejo de estos pacientes va a tener su lugar para poder aplicar las medidas. Yendo un poco a lo que es el tercer pilar y consideraciones para evitar la sobretransfusión, tener bien en claro cuáles son sus indicaciones. En lo que es hemorragia aguda con inestabilidad hemodinámica, es decir, pacientes que estén taquicárdicos, hipotensos, secundarios a un sangrado agudo. Pacientes con anemia severa sintomática, utilizando siempre criterios restrictivos. Estos son algunos de los umbrales transfusionales que sugiere el consenso de Frankfurt de 2018. Fíjense cómo hay diferentes situaciones clínicas, como pacientes críticos, cirugía cardíaca, fractura de cadera, hemorragia digestiva estable, y todos los umbrales transfusionales están por debajo de 8 gramos por decilitro. Para evitar la sobretransfusión también es importante que en pacientes que no tengan un sangrado activo vamos a indicar una única unidad de sangre desplasmatizada por vez. Eso de mandar 2 volúmenes para todo el mundo ya no corre más, porque los efectos adversos de las transfusiones son dosis dependientes. Mientras más volúmenes, peor le va a los pacientes. Y después otra cosa importante es también tener el concepto de que la transfusión no es un tratamiento definitivo, sino que es un tratamiento puente, como vamos a ver ahora más adelante. ¿Cuál es el impacto de implementar estas medidas de Patient Blood Management? Este es el resultado más grande de la implementación en la actualidad. El gobierno australiano impulsó este programa y hicieron este trabajo en todos los centros del oeste de Australia durante 6 años con más de 600.000 pacientes. Aplicaron estas medidas. ¿Cómo le fue? Disminuyeron la mortalidad un 28%. Disminuyó la tasa de infecciones. Disminuyó la cantidad de infartos. Disminuyó la duración de la estancia hospitalaria en un 15%. Disminuyó la cantidad de anemia preoperatoria del 20 al 14%. Y recuerden cuál era este nivel de hemoglobina preoperatoria, de anemia preoperatoria que tenían los australianos cuando comenzó este estudio para comparar con nuestros resultados. Aumentó la cantidad de pacientes que se transfundieron, se les indicó de 2 bolsas a 1 sola, ¿no? Como una de esas medidas que podemos utilizar para bajar la cantidad de transfusiones. Haciendo esto, disminuyeron 40% la cantidad de transfusiones de glóbulos rojos y además de plasma y de plaquetas. Disminuyendo la cantidad de transfusiones mejoraron los resultados clínicos. Y no solo eso, miren el ahorro de hasta $100 millones australianos durante lo que es la totalidad del estudio. Una de las cosas que uno no tiene en cuenta es que las transfusiones son caras. Prácticamente en todo lo que es el proceso de obtención de la muestra y preservación y administración y las pruebas de compatibilidad andan en el promedio de 10.000 pesos por bolsa, y es algo que uno normalmente no tiene en cuenta. Entonces, esta es una de las pocas oportunidades en la medicina que tenemos de lograr mejores resultados clínicos ahorrando costos. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud llama a la urgente necesidad de implementar estos programas. Ahora bien, ¿cómo nos está yendo acá en Uruguay con esto? Bueno, la sensación es que no estamos aplicando mucho estas medidas y por eso decidimos pasar de esa sensación a datos. Este es un trabajo que hicimos en el Hospital de Clínicas viendo los resultados de 329 cirugías de coordinación y vimos que 52 de cada 100 procedimientos se realizaron en pacientes con anemia. Los australianos tenían 20%, nosotros la mitad se opera con anemia. Además hubo un muy pobre abordaje de la anemia preoperatoria. Apenas 28% de los pacientes con anemia contaban con algún metabolismo del hierro antes de su cirugía. O sea que nadie pensó en
estudiar esa anemia y tratarla. Apenas 2,8% de los pacientes recibieron una real optimización en vistas a la cirugía. Eran alrededor de 4 pacientes, obviamente eran pacientes que rompían los ojos que había que optimizar, y un paciente que era testigo de Jehová. O sea que en el razonamiento en ese paciente fue, bueno, como no tengo sangre, voy a tratar de optimizarlo. Pero uno tiene que optimizar a todos los pacientes. Después, si le puede dar sangre o no, bueno, si se le puede dar mejor, pero tenemos que empezar a pensar que a todos los pacientes los tenemos que optimizar para la cirugía. Y miren lo que son nuestras prácticas transfusionales. Estas gráficas son la cantidad de glóbulos rojos recibidas durante el total de la internación, excluyendo las transfusiones realizadas en contexto agudo, o sea, excluyendo el intraoperatorio y excluyendo en contexto de hemorragia aguda. Son en contexto de estabilidad. Y miren cómo hay pacientes que reciben 2, 3, 5, 8, hasta 14 transfusiones durante su internación. Sabiendo que los efectos adversos son dosis dependientes, esto es algo que no nos podemos permitir. Y esto va de la mano de eso de no considerar la transfusión como un tratamiento puente. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, era un paciente que, supongan, 7 de hemoglobina, se transfunde, nadie le aplica medidas para levantar esa hemoglobina, se le piden 6, 7 hemogramas y en algún momento baja un poquito más y se vuelve a transfundir. Baja un poquito más y se vuelve a transfundir. Si no hacemos algo, el único tratamiento que va a recibir va a ser la transfusión y eso no puede suceder. Entonces, este estudio realmente muestra que tenemos que ponernos manos a la obra y eso fue lo que decidimos hacer. Por eso formamos este equipo multidisciplinario en conjunto de anestesia, hematología, hemoterapia y la clínica médica a la cual pertenezco para tratar de solucionar este problema. Estuvimos escribiendo un manual sobre el abordaje de la anemia en el paciente quirúrgico que en breve va a oficializarse como manual del Hospital de Clínicas y además decidimos formar un equipo para una unidad y una policlínica para empezar a tratar a estos pacientes. ¿Cuáles son entonces los mensajes para llevar a casa? Que la anemia preoperatoria aumenta la mortalidad, las complicaciones y la estancia hospitalaria, que la transfusión perioperatoria no mejora esta situación, en cambio implementar medidas de patient blood management mejora los resultados clínicos y es costo efectivo, y esto se basa en estos 3 pilares de optimizar la hemoglobina, disminuir el sangrado y mejorar nuestras prácticas transfusionales. Para esto requiere un abordaje multidisciplinario, así que les extiendo la invitación para que después de esta charla continúen formándose en Patient Blood Management y traten de implementar estos programas en sus respectivos centros, tratando de abordarlo en forma multidisciplinaria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, Florencia y Gabriela. Sé que estamos absolutamente desbordados por falta de tiempo. No sé si habrá, aunque sea la posibilidad de alguna pregunta. Sí, por favor. Sale como 20.000 pesos y estaba hablando que una bolsa de sangre sale 10.000. Entonces, ¿querés que pregunte de nuevo? Les preguntaba sobre el Ferrinject, si cuánto tiempo antes se lo daríamos, si es efectivo, sale 20.000, pero si cada bolsa de sangre sale 10.000, ¿no es mejor dárselo? Está buena la pregunta, muchas gracias. Creo que el concepto igual principal, más allá del costo, es qué es lo que le conviene al paciente, ¿no? Conceptualmente, si el paciente necesita hierro y lo necesita de forma precoz, la vía indudable de administración es la intravenosa, eso no hay duda. La disponibilidad del fármaco que uno tenga en cada institución depende de cada institución, esa es la realidad. A veces un hierro sacarato puede ser tan eficiente si tengo tiempo. El Ferrinject, como el hierro carboximaltosa, no decir en sí misma la marca, pero es una excelente opción y en algún momento, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas estuvo disponible. Y el concepto es que si lo necesito y tengo poco tiempo, es una excelente herramienta porque a veces una dosis única me ayuda y favorece al paciente.
Después vendrán los costos, y la transfusión encima sabemos que es más que costosa, hay que recordar que es una opción limitada, depende de nosotros mismos la donación. Si la pudiéramos fabricar sería otro tema, sería otro tema de conversación. Pero el recurso en sí es limitado y por sobre todas las cosas recordar los riesgos que tiene la transfusión, porque hablábamos antes, el hierro intravenoso está más que demostrado que es una herramienta, además de eficiente, es con costos muy bajos y es segura. Donde los pacientes, las reacciones, como decíamos antes, las anafilácticas, todas esas cada vez son menos, y la verdad que es una terapia muy segura para nuestros pacientes. En cambio, la transfusión, por más que es tan vieja como, no sé, decir una época, tiene efectos adversos que son múltiples. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos, o por lo menos no lo podemos dimensionar a corto o a largo plazo. A veces mismo porque pasa que la historia transfusional no está siempre en un mismo centro. Entonces, bueno, hay mucha cosa que la transfusión, más allá del costo, los riesgos son elevados y hay que considerarlos. Si la herramienta está, es una excelente opción. Eso sin lugar a duda. Que además tampoco es una cuestión de decidir una o la otra, porque si bien el rol más fundamental del hierro y el que tenemos más sabido es la síntesis de hemoglobina, el hierro es fundamental para un montón de otros procesos. Por ejemplo, el 90% de las reacciones para generar ATP en la mitocondria requieren del hierro como cofactor. El hierro es fundamental para la cicatrización, para la síntesis de ADN, para la reparación de ADN, la respuesta inmune. Entonces, vos por un lado tenés que preguntarte si el paciente tiene que transfundirse o no, porque precisa oxígeno en forma urgente. Pero si el paciente tiene además una ferropenia, vos tenés que solucionar eso para llevarlo a la cirugía, porque con la transfusión no le vas a resolver la ferropenia y vas a necesitar hierro para poder hacer frente al posoperatorio. Capaz que un poquito en respuesta a lo que tú decías, a mí me gustaban mucho los números y siempre es por el camino muchas veces que voy con mis autoridades, ¿no? Y un poco lo que tú decías, acá a veces el problema es el PIAS. Acá es muchas veces lo que las instituciones tienen como herramienta y se ciñen a esa situación. Lo que uno tiene que ir es abordar y demostrar esto y demostrar que estamos haciendo algo que tiene que ver, como se mencionó, que es formando la propia sangre del propio paciente. Y eso es fundamental. Cuando vos encontrás un interlocutor que escucha esta situación, las cosas se canalizan de una manera totalmente diferente y no viendo, como tú bien decís, si hablamos de 17.000, de 15.000 o de 20.000, o costos que de alguna manera están solapados y no se ven en el final del proceso asistencial. Yo creo que ese es el camino que muchas veces uno tiene que trabajar con las autoridades de las instituciones en donde está y bueno, y obviamente en el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario que hacen a la fuerza justamente de que las instituciones en este caso se escuchen y bueno, y en la mejora en este caso del paciente. Donde nosotros no tengamos un día un paciente en un cuidados intermedio, un día en un CTI, un día en una recuperación anestésica, en cualquier situación, ya ahí solamente costeamos, solo hablando y ciñéndonos a esto que es un punto de arena en un desierto. Nada más. Muchas gracias. Sí, Juan, por favor. Sí, hola, ¿se escucha ahí? Sí, dos preguntas son concretas. En las últimas controversias de los protocolos ERA, se plantea que el pilar 1 está demostrado, es bárbaro, pero que en la práctica después tiene muchas dificultades. Son pacientes que ingresan 1 o 2 días antes y que las opciones son pocas. Y plantean como opción, nosotros lo probamos con un paciente, no sabemos cómo nos va a ir, por supuesto, que es la megadosis de hierro y eritropoyetina, sí, 24 a 48 horas sí, antes de una cirugía de riesgo. Sí. Esa es la primera pregunta. Sí. Y le hago la segunda ya para salir. Sí. No, y la segunda pregunta es, para mí fue una novedad, capaz que desactualizado, nomás que cuando ustedes hablan de mortalidad y transfusión, hacen referencia a los glóbulos rojos, es decir, no aplica para el resto, por ejemplo, para las plaquetas, que muchas veces nos queda en el agujero negro del Rotem y la tenemos que usar a pesar de que los números estén bien.
Exacto. Esa es la pregunta. ¿Está bien eso de Sí, que...? es correcto. Vamos por la primera de repente, ¿no? Sí, obviamente nosotros es una herramienta que utilizamos mucho en las megadosis. Yo siempre les digo a los residentes que nosotros somos como a veces un poco mano floja con el hierro intravenoso. ¿Por qué? Porque justamente que tenemos una etiología, tenemos una situación y queremos tratarla y sabemos que ese es el camino. De repente capaz que si ese paciente lo hubiéramos visto 3 meses antes hubiéramos tomado una opción, pero sabemos que eso es lo correcto en ese momento. ¿Sí? Junto con EPO. Hay muy poquitas situaciones en las cuales tú tenés una contraindicación para la EPO. Hay como en algunas cosas 2 bibliotecas que tienen que ver con la parte oncológica, que algunos tumores en particulares pueden tener receptores de eritropoyetina. Son una minoría. En el caso de que fuera ese, obviamente va a ser evaluado, pero si tú tenés un preoperatorio de cirugía cardíaca, un preoperatorio de una prótesis, cualquier preoperatorio sí lo podemos hacer con muy pocos efectos adversos para el paciente, ¿tá? Y con un gran beneficio para él. De hecho, ahora comentábamos que esta semana nos pasó un paciente que estaba hacía 3 semanas coordinado en reiteración real con 8 gramos de hemoglobina. Lo fuimos a ver, le hicimos una megadosis de 30.000 unidades de EPO y 600 miligramos de hierro y el paciente llegó con casi 11 gramos de hemoglobina en 3 días. ¿Tá? O sea, ustedes calculen cuál es la herramienta de la explosión medular. No nos vamos a ir del tema, pero uno produce aproximadamente 14 mililitros de sangre por día. Con una optimización podemos llegar a producir hasta 80 y 100 mililitros por día. O sea, una unidad de sangre cada 2 días, 3 días podemos hacerle producir al paciente. Y esa es una herramienta fundamental y volvemos a decir lo mismo, es la propia sangre del paciente. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Las plaquetas? La pregunta de las plaquetas. Con respecto, no, sí, los trabajos son sobre glóbulos rojos. Sí, en este caso. Sí, bueno, cuando trabajas con Rotem, en ese caso siempre vas a tener esa... obviamente hay algunas otras herramientas hoy que te permiten evaluar y discriminar, ¿sí? Si es o no, el problema son las plaquetas. Pero bueno, cuando quedas ahí en esa situación, sí, obviamente que la indicación es plaquetas. Y los trabajos están para glóbulos rojos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Perdón, una sola pregunta. Tomando un poco las palabras del doctor Ferreiro hoy en la mañana, cuando él mencionó que el área de recuperación posanestésica era como una especie de, digamos, como de agujero negro, de misterio, dijo él, ¿no? Y bueno, ya mencionamos que la anemia postoperatoria es como la invitada que no consideramos en esta etapa. Entonces yo les pregunto que de todo lo que estuvimos hablando como estrategias y alternativas para el manejo de la anemia preoperatoria, si algunas de estas medidas son aplicables para el posoperatorio, cómo tendríamos que pensar el abordaje de la anemia posoperatoria de acuerdo a lo que se habló más temprano. Como primera cosa, les dirías que el hecho de haber hecho el abordaje en el preoperatorio, eso ya fue de la mano en un mejor posoperatorio para el paciente. Muchas veces nosotros los detectamos en ese momento porque es ahí donde nos hacen la interconsulta y ahí vamos por lo que dice Juan. Muchas veces también en esos momentos hacemos megadosis de eritropoyetina y hierro acompañado siempre, ¿no? Son muy poquitas las circunstancias en las cuales vamos a tener alguna limitación para el uso de estas herramientas, o sea, que sea cual sea el momento en el cual siempre va a ser una intervención favorable para el paciente. Lo deseable, obviamente, es poder trabajar con tiempo. Muchas veces las circunstancias no nos permiten esa situación, pero siempre que se haga algo, siempre va a ser beneficioso para el paciente. Perfecto. Bueno. ¿Puede ser una pregunta? ¿Una más? Sí. ¿Puedo hacer una acotación antes? Ah, sí, claro. No, a veces pasa que en el postoperatorio, yo cuando era estudiante lo veía mucho en los neonatos, eso de no sacar mucha sangre porque la flebotomía en sí misma le termina haciendo mal. Y en el adulto me costaba un poco pensarlo.
porque tenemos más sangre, entonces no pasa nada si le saco hemograma todos los días. Incluso en mi formación, un paciente en sala hemato-oncológico le sacamos sangre todos los días. El concepto que plantea el patient management es decir, si tengo un paciente que fue después de una cirugía, ¿no? O sea, donde tiene un riesgo de anemia, inclusive va a tener una anemia en el postoperatorio, uno de los puntos claves que hace es, bueno, las extracciones de sangre. ¿Cuál es el momento adecuado para sacar un hemograma y cuándo ese hemograma me va a reflejar realmente la pérdida de sangre? Entonces te dicen, si el paciente está estable, o sea, no tiene un sangrado clínico, siempre el pilar obviamente va a ser la clínica, podría esperar 48 horas, incluso 72 horas para tener un hemograma que sea fiel a esa caída de sangre, ¿no? O sea, esa pérdida sanguínea. Obviamente, si tengo una clínica donde el paciente está sangrando, te voy a sacar un hemograma diario, ¿no? Pero bueno, ya ponete en juego, bueno, ¿cuándo le voy a sacar yo el hemograma? Porque lo vemos, o sea, de todos los días que el hemograma sale. Apenas salió el paciente, salió el hemograma con las rutinas del día y lo leemos mañana a mañana. Ese es el primer punto. Y segundo punto, la invitación es igual que en el pre, o sea, es pensar qué otras alternativas tengo como que no sea la transfusión. Es lo que decía Nico. Termina bajando el valor, transfundo. Pasan 2 días, baja el valor, transfundo. Entonces, la invitación es, bueno, buscamos ahí, tengo tiempo, y más allá del metabolismo del hierro, ¿qué se le buscó previo? ¿Hay una etiología que la pueda tratar? Inclusive puedo hacer interconsultas, si el paciente sigue internado, antes de darle de alta, encaminarle las primeras interconsultas. Buscarle la causa y pensar siempre en otras alternativas. El hierro sigue siendo una forma segura, la eritropoyetina también, evaluar, como van a ver, algunas patologías no te la indican, pero muchas sí. El riesgo trombótico también está en cuenta. Bueno, considerar esas herramientas que terminan siendo seguras y pensar siempre esas primero, es la invitación de estos programas, antes que la transfusión. Eso. Bien. Perdón, también con respecto a la anemia posoperatoria, que si la anemia preoperatoria es frecuente, la posoperatoria aún más. No por ser esperable, no requiere un tratamiento y porque obviamente va a haber un sangrado de la cirugía, hay un estado inflamatorio posoperatorio, la anemia preoperatoria, todos esos factores contribuyen a lo que es la anemia posoperatoria. Y obviamente el tratamiento de esa anemia posoperatoria va a mejorar el tratamiento y va a disminuir la cantidad de transfusiones. Algunas consideraciones que tenemos que tener es que el hierro, en ese sentido, para elegir, intravenoso es mucho más efectivo porque justamente el estado inflamatorio de la cirugía evita la absorción del hierro oral. Entonces, si hacemos un aporte intravenoso va a ser más efectivo y se va a recuperar más rápido ese paciente. Muy bien. Bueno, última pregunta, Neder. Sí, ¿qué pasa con los AINES y la Crasis? Porque no hablemos de aspirina, ¿no? Hablemos de los otros AINES que se alteran la adhesividad y agregabilidad plaquetaria. Eso no lo mide la Crasis habitual. ¿Y cómo hacemos o qué recomendaciones hay? ¿Cuándo suspender? Porque, por ejemplo, los pacientes traumatológicos muchas veces llegan con una dosis mantenida y habitual de AINES que uno le da la impresión de que el paciente tiene un sangrado mayor. Y lo otro que quisiera preguntar son acerca de los yuyos que toma la gente, especialmente el ginkgo biloba, etcétera, etcétera, las hierbas que tienen pila de yuyos, y el Miller, por ejemplo, tiene toda una serie de yuyos ha incorporado, y a medida que pasan las ediciones aumenta más yuyos que te dan trastornos de la coagulación y que creo que me parece que en la práctica nuestra nosotros casi que ni lo preguntamos o no lo tenemos en cuenta y no sé si qué criterios hay para valorar eso o cómo es. ¿Sí? Bueno, con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, hoy vieron que los pacientes los centramos prácticamente con cualquier tipo de antiinflamatorios. ¿Podemos tener un sangrado esperado aumentado? Sí. Obviamente que si uno está en la oportunidad de hacer la suspensión, en ese caso lo vamos a hacer. Pero bueno, igualmente, ejemplo, cirugía cardíaca, que los pacientes están con aspirina y clopidogrel. Bueno, sí, nosotros intentamos en el caso, pero a veces hay opciones en las que no se puede. Y bueno, lo que sí tenemos es la herramienta terapéutica y eso también es algo a conocer, que muy bajas dosis de plaquetas revierten esa situación.
¿sí? Nosotros estamos habituados, en este caso, a indicaciones de alguna manera de una unidad de plaquetas cada 10 kilogramos de peso. Eso no es así en el caso de los AINES. En los AINES muchas veces en el cual el lecho quirúrgico, o sea, hay como toda una parte semiológica también que tiene que ver con el cirujano y bueno, y qué es el sangrado esperado para esa determinada cirugía y si eso obviamente tiene una semiología que nos haga pensar que es un trastorno de la hemostasis primaria, ¿no? O sea, se dan como un montón de contextos. Sí, las plaquetas están indicadas, y muchas veces trabajamos a bajas dosis. A veces hacemos 2, 3 plaquetas para un paciente adulto cuando está vinculado a esa situación. Obviamente, si tenemos la posibilidad de suspenderlo, lo suspendemos. Y bueno, y en el caso de que no sea y tengamos en este caso una semiología, tenemos la herramienta terapéutica. No sé si contesta tu pregunta. Bien. Y con respecto a todo lo que tiene que ver con la farmacopea vinculado en este caso a yuyos, a tés, bueno, ahí realmente es todo un desafío porque son situaciones que muchas veces los pacientes las consumen sin saber cuáles son las consecuencias que tienen y realmente no hay nada por ahora que, por lo menos que esté a mi alcance y que yo conozca, que te diga que tú podés revertir esa situación, salvo que sea la supresión, en este caso, hay cosas que no se saben ni siquiera cuál es la vida media de las sustancias que ingiere el paciente. Entonces, bueno, si hay algunas cosas de las que conocemos que el paciente consume, preguntarlas y bueno, y en este caso, obviamente, suspenderlas porque creo que a nadie le va a causar nada que le diga que suspenda en este caso el mate o complementos o algún otro tipo de simplemente tal vez es preguntarlas. Creo que ese es un poco el camino del aprendizaje que tenemos, que sabemos de estas interferencias y que no tenemos tampoco ninguna herramienta nosotros desde la evaluación, desde el punto de vista del laboratorio mucho menos, salvo en este caso la historia del paciente. Nada más. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a ustedes por el esfuerzo de permanecer y la atención que nos brindaron. Gracias.